Buenos días a todos, esta preciosa mañana les saludamos en el nombre de Cristo Jesús y creo que pues es una mañana muy fresca, muy bendecida, muy de parte del Señor. Pues esta mañana, hermanos, bendecimos el nombre del Señor pues por permitirnos una vez más estar nuevamente dándole gracias a Él primeramente, dándole gracias, bendiciendo su nombre, exaltando su nombre y, y viendo las maravillas pues que Él hace, ¿verdad? Por medio de lo que Él hasta este momento nos ha permitido. Los bendecimos a todos y damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Esta mañana vamos a pedirle al Señor que sea Él el que abra este momento, el que nos permite estar en comunión todos y pues estudiar su palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, poniendo, Señor, también las necesidades, las peticiones, todas las necesidades de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Tú conoces a cada una de ellas. Tú sabes, Señor, de lo que en este momento estamos necesitando. Padre, en el nombre de Jesús, escucha, oh Señor, desde tu santo templo. Escucha, oh Señor bendito, la oración de tus hijos esta mañana. Escucha el clamor de cada uno de mis hermanos, Padre bueno. Escucha, Señor, por favor, las peticiones que se ponen hoy delante de ti. Que sea tu poder, tu gracia y tu voluntad, Señor, la que se haga y se cumpla en nosotros. Que podamos ver, Señor, las maravillas que tú has hecho. Que podamos ver, Señor, los milagros que hasta este momento has hecho en cada una de nuestras vidas. Que podamos sentir, Señor, tu presencia a cada momento. Que podamos, Padre bueno, decirte gracias. Que nuestra necesidad, Señor, más que las terrenales, sean espirituales. Que podamos, Señor, buscarte cada mañana, buscarte cada momento. Que podamos, Señor, entrar delante de tu presencia, mi Dios bendito, para poder encontrar la ayuda oportuna en ese momento propicio que tú tienes para nosotros. A los enfermos, Señor, esta mañana los ponemos delante de ti. Aquellos quebrantados de salud, aquellos, Señor, con un problema de salud, los ponemos delante de tu presencia para que seas tú, Señor, quien toque sus cuerpos, quien toque sus vidas, quien toque sus almas, en el nombre de Jesús. Por aquellos atrapados en un vicio, Señor, clamamos esta mañana, mi Dios bendito, por cada uno de ellos, por Jonathan, Señor, allá en Guatemala, por aquellos, Señor, que están atrapados, mi Dios, en ese vicio. Ayúdalos tú, siendo tú, mi Dios amado, el que los liberte, el que los libere. Gracias, Padre bueno, porque nos das la oportunidad de orar los unos por los otros. Porque nos da la oportunidad, Señor, de poner las peticiones y necesidades delante de ti. Oramos, Padre, por aquellos, Señor, que han tenido tal vez una mala experiencia. Por favor, Padre, toca sus corazones y que puedan entender que no eres tú, sino el hombre. Pero ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón y poder perdonar, Señor, porque sin paz y sin santidad nadie te verá. Queremos estar delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús.
vestidos de ese Cristo precioso. Y como dijo el apóstol Pablo, no queriendo ser hallado con nuestra propia justicia, sino siendo ser hallado en Cristo Jesús. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos delante de ti. Pongo la vida, Señor, de mi hermanita allá en El Salvador, de mis sobrinos, de sus esposas, de sus hijos. Pongo la vida de mis hijos, Señor, delante de tu presencia, la vida de mis nietas, para que seas tú, Señor, quien tenga cuidado de cada una de ellas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y toma tú este momento, Señor, para que la enseñanza, para que lo que estamos haciendo hoy pueda llegar a cada uno de mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanitos. Esta mañana estamos pues estudiando siempre los salmos, y qué precioso que cada vez que pues los leemos o cada vez que los estudiamos, el Señor nos sorprende cada día más, porque hoy estamos en la lectura del Salmo 3. Y este salmo, hermanos, se da desde la segunda carta o el segundo libro, de Samuel. En cuanto a lo que David escribe en el capítulo 15, empieza aquella persecución, empieza aquel momento en el cual David se siente perseguido por su propio hijo. Y hermanos, si nos damos cuenta de que el Salmo, cuando empieza diciendo, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Vemos que un Absalón se levanta contra su propio padre. Y como David, figura de Cristo, sabemos que aún su propio pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, no reconoció a Cristo como su Salvador, sino que lo rechazaron. El capítulo 1 de Juan dice que Él es la luz, Él era la luz de los hombres, pero la luz no fue aceptada por aquellos que estaban en oscuridad y tinieblas. Dice que las tinieblas lucharon, las tinieblas pelearon, pero prevaleció la luz, porque el poder de Dios siempre ha sido más grande. Como dice su palabra, es mayor el que está con nosotros que el que está fuera en el mundo. Pero leamos parte de la carta o del libro de Samuel para poder entender un poco, para poder ver. Porque cuando Absalón se levanta, ustedes saben, empieza a hablarle a la gente y decirle, no, si yo fuera rey, yo te solucionaría todos los problemas. Pero no fue más esa la causa, sino que el querer ganar a toda esa gente. Por eso, hermanos, un momento de crisis debemos de tener cuidado. ¿Con quién hablamos? ¿A quién le contamos? ¿Con quién estamos llegando a darle o a platicar? Porque hay momentos de crisis que es el enemigo quien los aprovecha. Porque nosotros no vamos a quien debemos ir, sino que vamos a diferentes personas, las cuales pues puede ser que no estén bien espiritualmente. Y entonces el enemigo aprovecha esas crisis. Por eso
aquellos hombres que llegaban delante de Absalón, claro, pues tenían problemas, tenían necesidades, pero al ver a Absalón que estaba ganando terreno en ese aspecto, él prometía y él decía esto y lo otro, a tal grado que la gente pues le creyó. Pero en este libro vamos a ver cómo el Señor libra no solo a su pueblo, sino que a un hombre que confiaba y creía tremendamente en el Señor. Porque así como el Señor lo estaba probando, así él sentía que el Señor lo iba a levantar. Y ustedes saben, hermanos, cómo Dios ha sido con todos nosotros. Ustedes saben, hermanos, que Dios los ha levantado, porque tú y yo podemos dar testimonio de ese Dios. Tú y yo podemos dar testimonio de que hemos estado muchas veces en lugares quizás espantosos, pero la mano de Dios ha llegado, nos ha sacado, nos ha librado y nos ha mostrado el poder grandísimo de ese Dios. Porque no hay otro como Él. No hay Dios que salve. No hay Dios que pueda hacer las cosas que hace nuestro Dios. Dios toca corazones. Dios toca vidas. Dios hace, hermano, que aunque el rico acapare, lo haga para sus hijos. Porque Él es el que abre las ventanas de los cielos. Quiero leer el Salmo primero y después vamos a ir viendo en cada verso lo que el Señor, pues en este momento, quiere darnos. Oh Jehová, dice, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Como decía al principio, en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel, 2 hombres conspirando contra David. El primero, pues, su hijo, de su propia carne. Por eso comentaba acerca del pueblo de Dios, los suyos. Dice su palabra, a los suyos vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, gloria a Dios. Mas a los que le recibieron, y esto es a ti y a mí, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero en el capítulo 15 tú vas a ver a 2 hombres. Uno, pues, es el hijo de David, Absalón. Y el otro era el consejero cercano de David. Un sabio, un hombre, pues, que le daba consejos. Su nombre, Ahitofel. Ahitofel era el que le daba consejos a David, un hombre sabio, el que le decía, Señor, sal, Señor, no vayas, Señor, yo consultaré. Pero este hombre era familiar. Podemos ver que este hombre, según la línea, dice en la historia que él era el abuelo de Betsabé.
Y este hombre, pues, quizás no había sacado lo que él tenía por lo que había pasado con su nieta y lo que había pasado con Urías. Hasta este punto, hermano, debemos de considerar nosotros si el Señor ya sanó una herida que teníamos o todavía está allí haciéndonos daño. Como te digo, hay momentos en los cuales nosotros, momentos de crisis, que debemos aprovechar ir al único que nos puede liberar de esas cosas. Y como te decía al principio, a veces esos momentos de crisis los aprovecha el enemigo cuando no vamos a donde debemos ir. Entonces Ahitofel trama con Absalón la caída de un hombre, la caída de un rey. Por eso David dice, oh Jehová, en el verso 1, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Hermano, y el siguiente verso dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Cuando el Señor estaba siendo crucificado, cuando el Señor estaba en aquella cruz, muchos de los judíos dijeron, y se decía llamar Hijo de Dios. Que clame a Él y vea que lo libre. Pero no habían visto de que el creador de la tierra, el creador del mundo, estaba siendo crucificado, aún por amor a ellos. Pero nosotros sabemos que es nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, hermanos, se aprovecha aquel momento. Déjame buscarlo aquí en la Escritura. El segundo libro, de Samuel, capítulo 15. Gloria a Dios. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Oiga esas palabras. ¿Cuántas veces el enemigo ha tratado de decirnos, no, tú no tienes quien te oiga, tú no tienes quien te diga nada, tú no tienes quien pelee por ti, si a ti ni caso te hacen en la iglesia, si tú ni siquiera puedes llegar a hablar con el pastor? No. Por eso estos momentos de crisis en los que podamos estar nosotros pasando, no es el lugar, perdón la palabra, del compadre o de la comadre, el saber nuestras cosas. Dios ha puesto ministros en los cuales tú puedes llegar y ellos pueden clamar, ellos pueden orar contigo, ellos pueden orar con ustedes, hermanos, para poder preguntarle a Dios y clamar delante del Señor. Dice que los ministros que Dios ha dado son regalos de Dios. Aprovechémoslos, amémoslos a esos ministros, a los ministros que Dios pone. Dice entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que el enemigo pueda hacernos dudar de las cosas que Dios puede hacer!
Pero quiero ir un poco más adelante. Cuando se dio todo lo que aconteció con Absalón y Achitofel, dice que al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Y esto fue lo que hizo Absalón para poder salir y llegar y, hermano, contratar gente, decirles, los engañó también. Pero más adelante en el verso 13 dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón por la mentira que él había ocasionado. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. En ese momento, hermano, el Señor, hablando pues por medio de David, dice que él escribió el Salmo 3 en ese momento. Y no solamente el Salmo 3. Escribió el Salmo 3, el 4, el 40, el 41, el 63. Y hermano, déjame buscar primeramente parte de esos salmos. Donde el Señor, tú sabes, bueno, el Señor empezó a hablarle a David, el Señor empezó a mostrarle a David de que no había nadie con él más que el Señor. Pues el Señor lo ha librado, lo libró de muchas batallas, lo libró de muchas cosas. Así el cristiano en el Señor. Cuando David huía, llegaban y pasaban por el torrente de Cedrón. Quiero describir un poquito esto. El torrente de Cedrón es un lugar donde estaba la puerta principal, en donde se hacían sacrificios. Le llamaban el Valle de Cedrón, pero después le llamaron el torrente de Cedrón porque era, como lo acabo de decir, un valle que pasaba y el exceso de la sangre bajaba y corría por ese valle, o sea, por esa calle, por ese torrente. Y cuando llovía, muchas veces llovía fuerte, la lluvia era fuerte, ese valle también se llenaba. Y si tú ves los dos elementos, el agua y la sangre, el agua daba vida y la sangre vivificaba. El pueblo de Israel lo que sentía era que, hermanos, eran esos dos elementos los que hacían que el pueblo estuviera dándole gracias a Dios, pero en una manera equivocada. Nosotros sabemos que la sangre y el agua es la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos hace libres. La sangre que pagó el precio por nuestros pecados y el agua de vida que ahora estamos bebiendo por medio de su palabra. Hermanos amados, sigamos adelante. Dejemos ya las cosas de niños. Dejemos ya, hermano, los pleitos. Dejemos ya, hermano, los rencores, las envidias, todo lo que nos contamina. Y dediquémonos a buscar a Dios. Dediquémonos a buscar a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Entonces, David empezó a caminar, empezó a huir. Y él pasó por ese torrente, pasó por ese lugar. Y algo muy precioso.
ese camino, el torrente de Cedrón, era un valle que dividía dos montes. El monte de los Olivos y el monte Moria. El monte de los Olivos fue donde tu Señor y mi Señor entregó su voluntad. Y el monte Moria fue donde tu Señor y mi Señor dio su vida por ti y por mí. Qué tremendo que Dios en la Escritura muestra estas cosas. Porque si tú ves en el verso 28 del segundo libro de Samuel, capítulo 15. Verso 28. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Esto es David hablando con sus siervos, los hijos del sacerdote Sadoc y Abiatar. Entonces dice el verso 29. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron al arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Solo mira esto, hermano, porque aquí se describe que David llevaba el arca, pero David quería regresarla a Jerusalén. Y esto lo que representa es que el Señor quiere regresar su gloria a su pueblo. Pero su pueblo ahora no lo entiende. Por eso la gloria de Dios ahora está en aquellos que le buscan, aquellos que, hermano, han dicho, sí, tú eres mi Señor. Aquí hay un hombre también, Itaí, Geteo, un gentil. En los versos anteriores, solo déjame leértelo. En el verso 17. Salió pues el rey con todo su pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos, peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y el desterrado también, y desterrado también de tu lugar. Perdón, hermanos. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y aquí la respuesta de este hombre. Usted va a ver que la respuesta de este hombre es parecida a la respuesta de una mujer allá, también en la tierra de Moab. Y respondió Itaí al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que ya sea para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Un gentil. Otra determinación de un hombre gentil. ¿Y sabe por qué? Porque David mostró misericordia. Y de la misma manera que Dios nos ha mostrado misericordia a nosotros. Por eso el Salmo 3, hermano, es un salmo en el cual David puede decir: no, si el que me libró a mí es el Señor, el que ha pasado todas estas cosas por alto, mi pecado, mis transgresiones, mi iniquidad, ha sido el Señor.
Y por medio de ese precioso sacrificio, el Señor nos ha dado este precioso evangelio, esta preciosa palabra. Después dice que David siguió adelante, siguió caminando. Y en el verso 30 dice que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Tu Señor llevaba la cruz. Tu Señor sabía a lo que iba. Y probablemente no sentía ese temor porque sabía en quién estaba confiando. Y esta figura de David subiendo al monte de los olivos, cubriendo su cabeza, era dándole la autoridad a Dios. Era diciéndole, Señor, yo no tengo mente, no tengo cabeza. Lo que tengo, Señor, es tuyo. Guíame tú. Llévame tú. Sus pies descalzos. Su alma desnuda delante de Dios. Su alma dándole a conocer, aquí está mi alma. Esta es mi alma. Esto es lo que está dentro de mí. Sácalo. Porque mientras nosotros no muramos, o no le sigamos, o no nos neguemos a nosotros mismos, no podemos decir que amamos al Señor. Y cuando en el Salmo 3 dice, muchos dicen que para él no hay salvación en Dios, como te dije al principio, fue cuando él estaba en la cruz y dijeron, mira, y decían que era hijo de Dios, que lo salve él entonces. David, hermano, sube al monte. David sube a buscar la voluntad de ese Dios para que Dios lo libre. Como te dije, ese torrente de Cedrón era donde pasaban los montones de sangre. Era donde se llenaba mucho de agua cuando la lluvia era fuerte. Y ese mismo río que se creaba cuando la lluvia pasaba, ese mismo río es el río que Ezequiel describe en el capítulo 47. Es el río que se ve, que da vida a los árboles que estaban alrededor. Por eso esos dos elementos, el agua y la sangre. Se dice que a los lados de ese torrente hay tumbas de judíos. Y ellos esperan que cuando el rey entre por esa puerta, sean los primeros en levantarse. Pero ¿quiénes son los que se van a levantar? Los que murieron en Cristo, los que entregaron su vida por amor al Señor, los que ahora están diciendo, Señor, lávame, límpiame, purifícame, lléname, porque de eso se trata. Se trata de que nosotros busquemos del Señor hoy. Se trata de que su pueblo pueda llegar hasta ese momento que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Sigo leyendo el Salmo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Acaso no fue la gloria de Dios la que se mostró allí en esa cruz del Calvario? ¿Acaso el pueblo no estaba viendo a un hombre morir? Pero en realidad, quien estaba dando su vida era el Hijo de Dios.
Porque al levantarlo él, al Señor, al poner Dios su poder para que lo sacara de lo más profundo de la tierra, la gloria de Dios se mostró. Y David sintió que la gloria de Dios estaba con él. Porque aún cuando Absalón perseguía su vida, cuando Absalón procuraba su vida, David les dijo a sus oficiales: no le hagan daño. Qué tremendo, qué grande amor. El amor de un padre a su hijo. A pesar de la maldad que había en el corazón de Absalón, David le dijo a sus oficiales: no lo toquen. Y cuando llegaron las noticias que ya Absalón había muerto, Absalón es figura del anticristo, figura de aquel que muere 2 veces, porque murió colgado de su cabello y le tiraron lanzas. Murió 2 veces. Y si tú lees también en el segundo libro de Samuel, vas a ver cómo Ahitofel, el que era consejero de David y se pasó a ser consejero de Absalón, traicionándolo, es la traición de Judas. Porque Ahitofel dio un consejo. Ahitofel dijo: no, mira, haz esto, sigue ahora a David, ve, dame hombres y yo voy y lo atraparé y lo encontraré, porque en este momento no están, ¿cómo decirles?, alerta. Y Absalón pidió consejo de Husai, creo que se llamaba, Husai. Y Husai le dio otro consejo, el cual Absalón siguió. Y por Ahitofel no haber recibido ninguna aceptación de su consejo, dice la Escritura que él se ahorcó, mostrando la traición de un Judas. Hermanos, yo no pretendo con esto meterles miedo, no. Mi intención y mi deseo es que ustedes sean temerosos de ese Dios. Porque escuchaba a alguien decir: mire, si ustedes o cada uno de nosotros no escucha palabra de Dios, no escucha estos eventos proféticos, no empieza a discernir qué es lo que está aconteciendo, no viene a la iglesia a escuchar la preparación de un pueblo que va a salir muy pronto de aquí, porque eso es lo que debemos hacer, hermanos. Como en la escuela. En la escuela tú no ibas un día sí, un día no. A la escuela ibas todos los días y no perdías el proceso de lo que estaban estudiando. Y así es en el Señor. Porque mientras nosotros no recibamos esa palabra, mientras nosotros no recibamos el consejo de Dios, vamos a ser como aquellos religiosos creyendo que tenemos a Dios, pero ya el Señor nos ha puesto en otro turno. Porque el arrebatamiento es un premio. El arrebatamiento es un premio a aquel que quiere llegar. Por eso dijo el apóstol Pablo: corran como ganándose el premio. Corran legítimamente. Hermanos amados, el día está cerca. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Tenemos que prepararnos, tenemos que ver, hermanos, dónde está la deficiencia para poder pedirle al Señor: ayúdame con esto. El hecho que alguien clame o diga, o que diga: no, si yo creo en Dios, Dios mío, ayúdame, pero no hay una preparación. ¿Qué pasará si su palabra dice que su pueblo perece por falta de conocimiento?
Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. La respuesta de Dios está al alcance tuyo. Pero, ¿cuál es tu disposición? Como dije un día, un ministro dijo, mira, encárgate que la excusa que tienes para no buscar de Dios sea genuina delante de Dios. Porque yo puedo aceptar tu excusa. Yo puedo decir, está bien, hermano, no hay problema. Pero será válida delante de tu Señor. Pongámonos a pensar que para prepararnos necesitamos instrucción. Y si la instrucción está faltando en nosotros, ¿cómo podemos decir que nos estamos preparando? Por eso mi deseo, el poder enseñar acerca de estos salmos, para que tú veas que no es, hermano, otra cosa más que el poder sobrenatural de nuestro Dios. Dice entonces, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Qué era lo que estaba haciendo David? A pesar de que estaba siendo perseguido aún por su propio hijo, quizás por todo Jerusalén. La confianza en Dios, la confianza en el Señor. Eso es lo que te tiene que mover. Quizás puedas decirme, pero Sansón, yo quiero ser como Sansón. Sí, Sansón, hermano, fue salvo, pero por juicio, con dolor. Porque cuando él dijo, los filisteos contra mí, ya no pudo, porque ya el Espíritu del Señor lo había abandonado. No esperemos eso. Sigamos adelante, sigamos, hermanos amados, buscando del Señor, buscando de su palabra, porque la instrucción está. La instrucción de parte de Dios está con nosotros. A mí el Señor me ha enseñado mucho, me ha mostrado mucho, pero yo le pido a Dios por tu vida. Le pido al Señor que sea Él quien abra los ojos de vuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Quiero ir terminando. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Cuando Daniel bajó al foso de los leones, oh hermano, qué mayor prueba para ese hombre. Qué mayor prueba si la boca del león estaba esperando su alimento. Pero no era Daniel el alimento para ellos. Porque Daniel estaba siendo guardado por el poder sobrenatural de Dios. Así como Dios guardó a su ungido en aquel momento. Hermano, a mí esto toca mi corazón, ¿sabes por qué? Porque David, figura de Cristo, padeció muchas cosas. Por eso te digo, eventos escatológicos, eventos proféticos, eventos en los cuales nosotros tenemos que ir conociendo la palabra de Dios. Pero si no hay un constante buscar del Señor, la Biblia dice en Malaquías que tenemos que buscar el consejo de los ministros. Pero si tú te quedas nada más escuchando, nada más oyendo y no sintiendo que Dios está hablando hoy, porque Dios está hablando a su pueblo.
lo único que va a quedar es una experiencia no con el Señor, sino religión. Algo religioso que te va a hacer pensar, ah, no, Dios está conmigo, claro, Dios está contigo. Pero ¿qué quieres tú? ¿Irte con el amado cuando Él venga por su amada? ¿O esperar ser purificado en medio de la tribulación? ¿Qué esperamos? Mi deseo es que tú y yo nos vayamos con Él. Y si Él no ha venido y vamos a dormir en Cristo, igualmente así le esperaré. Porque mi confianza está en el Señor. Mi deleite tiene que estar en el Señor. Mi búsqueda tiene que estar en el Señor. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Y en el verso 8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. De la misma manera, esta mañana te digo yo, las salvaciones de Jehová sea sobre tu pueblo, sobre tus hijos, la bendición. Por eso, esta mañana, hermano, porque así lo dice el Salmo, temprano te buscaré. Y no lo hago por ponerle un tema o por ponerle algo, sino que lo hago porque hay necesidad de buscar el rostro del Señor temprano. Esta mañana levanta tus manos, levanta tu mano y clamemos por ese Dios que libera. Clamemos por ese Dios poderoso. Clamemos que sea el Señor quien quite esas ataduras esta mañana. Quien rompa esos yugos por medio de su unción. Que sea el Santo de Israel el que haga posible que seas libre en el nombre de Jesús. De todo rencor, de toda envidia, de toda amargura, Señor, líbranos. En el nombre de Jesús. Porque nuestro deseo es verte, Señor, aquel día. Por eso David dijo, alma mía, ¿por qué te abates si todavía he de alabarle? Job recibió el doble de lo que se le había quitado. Eso lo que significa es que recibió para esta vida. Y lo segundo, para la otra. En el nombre de Jesús, te bendigo, iglesia de Dios. Y pido a ese Dios todopoderoso que nos dé ese sentir para seguir buscándole, para seguir viendo su rostro, para seguir, hermanos amados, buscando su presencia, buscando su poder, buscando esa unción, buscando esa purificación, buscando esa limpieza, esa sanidad que solamente el Señor puede darnos. Pero depende de ti, depende de mí. Depende de nosotros. Porque el Señor quiere. Así le dijo aquel leproso, Señor, si quieres. Oye, el leproso llegó y le dijo, Señor, si quieres, sáname. Y viéndolo el Señor le dijo, sí, quiero. Porque Él quiere.
Hermanito, que Dios te bendiga. Que el Señor haga conforme a los deseos de tu corazón. Que el Señor bendiga tu vida y la vida de tus hijos, la vida de tu familia, la vida de los tuyos. Que sea el Dios Todopoderoso el que haga según su voluntad. Esta mañana, como te dije, mi deseo es que el nombre del Señor siempre sea exaltado. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios los guarde. Y pues tenemos una cita mañana a las 7 también, pero de la noche, de la tarde, 7:30, en el culto allá en la iglesia. Y pues si nos quieren acompañar, la dirección es el 1004 de la Queens Orchard Road, es en Gettysburg. El código postal es 20878. Los números también aparecen ahí para que nos llamen si ustedes quieren. Pueden meterse en la página de la iglesia, Ministerio Cristiano Salem. Hermanos amados, que Dios me los bendiga y que este día sea de mucho provecho y de mucha bendición en el Señor para cada uno de ustedes. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga.